Hola, buen día. Vamos a comenzar esta conversación con el ingeniero Erwin Vargas para la primera parte del cafecito. Erwin pertenece al Instituto de Gestión de Riesgos y la Fundación Dominicana de Gestión de Riesgo en el área de la ingeniería. Y el tema es el mismo que tratamos ayer, y es sobre los daños causados por el derrumbe de un techo. Buen día, Erwin. Buenos días, Jaime. ¿Qué puede provocar un caso como este? Bueno, lo primero que hay que hacer es aplicar lo que son las técnicas de la ingeniería forense y sobre todo lo que es la especialidad de mecánica de materiales, porque la ingeniería forense tiene que ver mucho con investigar cuáles fueron las causas, el por cuál un determinado producto ha dejado de funcionar tal como se diseñó. Y la parte que tiene que ver con la ingeniería mecánica tiene que ver mucho cómo interactúan las fuerzas exteriores sobre un cuerpo deformable y la reacción interna de esas fuerzas de ese mismo producto. Entonces, cuando analizamos estas dos partes de la ingeniería, especialidades, nosotros tenemos que entender, lo primero es entender qué tipo de edificaciones tenemos, dónde se encuentra, cómo ha sido el uso de esa instalación. Y cuando nosotros observamos, lo primero fue que esa edificación fue construida en el 1973, 6 años de que entrara el primer código preliminar de riesgo sísmico de República Dominicana, que tiene que ver mucho con el reforzamiento. En segundo lugar, vemos que en el año 2023 ocasionó un incendio, producto de un rayo que impactó una de las plantas eléctricas, y como las plantas eléctricas estaban en el techo, eso afectó también la edificación. Entonces, ahí comienza el deterioro agresivo de la falta de facultad, de la disminución de la resistencia de esa estructura, porque la parte metálica, con grado de temperatura entre 400 a 1000 grados, ya a partir de 400 se comienza a degradar y comienza a perder lo que es resistencia al acero. Y en el caso del hormigón, cuando pasa de 300 ya se comienza a desintegrar el hormigón, y en 600 grados automáticamente ya la resistencia al hormigón. Entonces, ese es un segundo factor. Un tercer factor tiene que ver mucho con la presencia del salitre, tanto por la parte subterránea como por la humedad dentro del entorno. Es muy casual que cuando uno está a orilla de playa uno siente como un calor pegajoso, que esa es la humedad que está ahí. Entonces, el salitre va descomponiendo los elementos estructurales y sobre todo en el área de los pernos, de los tornillos, que también es todo un grado de perder facultades. Otro tercer factor que tiene que ver es que cuando uno ve una fotografía en Google, cómo estaba el techo lleno de plantas y de aires acondicionados, cargas que no fueron calculadas, porque en ingeniería, en los edificios, uno calcula para el diseño dos tipos de carga, que es la fija, que es la propia del mismo edificio, todo lo que está ahí, que la cerámica, que los muros, que la losa, y la otra que es la carga viva, que son los muebles, lo que tú vas a mover aquí, vas a poner allá, y todo eso se calcula, y se calcula también con un porcentaje mayor al que uno se estima a través de una tabla de aplicación de cargas vivas en un edificio, pero que resulta que aquí se le pusieron muchas cargas puntuales, en sitios donde no estaba diseñado, y además también el techo de luces, los aire acondicionados, las bocinas, y aparte de eso también un techo que es de alucín, pero que también se le colocó, según se ven en las imágenes, unas planchas que son entre arena y de corcha, el cual, ese tipo de techado como el alucín, la goma de sello de los tornillos que se le ponen al alucín se degrada, entonces por ahí comienza a entrar agua, filtraciones, y esa agua parece que también estaba dentro del corcho, estaba agregando más peso. Y ya en estas condiciones que estaba este edificio de vulnerabilidad, tan débil, tan poco resistente, las ondas sonoras jugaron un importante papel, porque las ondas sonoras, el impacto produce vibraciones, y esas vibraciones comienzan a aumentar lo que es la amplitud. La amplitud es la longitud de onda, o sea, la amplitud de la onda, cómo se mueve. Entonces, si un edificio comienza a vibrar y el sonido dándole,
esas pequeñas vibraciones que son insignificantes y son abstractas porque no se ven, pero sí se sienten, entonces pudieron provocar esa tragedia que desgraciadamente parece que la inspección que se le hizo después del incendio no fue muy profunda, porque lo primero que debieron hacer en ese informe fue un estudio de resistencia tanto de los materiales afectados como la parte metálica, que fue lo que más se dio en este caso. Pero una pregunta, cuando ocurre un incendio o un incidente en un edificio, ¿las autoridades supervisan cómo va a ser la remodelación de ese proyecto, de esa obra? Deben de interactuar y precisamente... ¿A qué organismo compete eso necesariamente? Bueno, precisamente mientras está el conflicto, como quien dice, en desarrollo, el desastre en desarrollo, el COE juega un importante papel que jugar. Y tengo que darte una primicia. Antes de llegar aquí hablé con el alcalde de Santiago y él va a esperar después que pase Semana Santa para invitar a todos los organismos que tienen que ver con el seguimiento. Por ejemplo, el ayuntamiento da uso de suelo, pero el MIBE hace los cálculos estructurales, pero ya desde que ellos aprueban, ya dan la licencia y ellos se retiran. Y el constructor hace lo que le da la gana. El constructor hace lo que le da la gana, pero además también el seguimiento, que si yo a ti te autorizo para dar un baile de danza, una escuela de danza, y resulta que tú después lo coges para almacenar productos. Ya ahí hay un cambio de uso de suelo, y en ese importante evento que va a ser la alcaldía, entonces nos vamos a poner bien claro cuándo sucede eso y qué tipo de inspección hay que darle anualmente a cada una de las edificaciones, porque tenemos que buscarle la forma en donde interactúa el ayuntamiento, los bomberos, el MIBE y ONESBIE, que es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, que sí puede tener un importante papel después que se haga un levantamiento que es utilizado por el FEMA en Estados Unidos, el cual es un método completamente no tan empírico, porque toma en cuenta una serie de valores. Por ejemplo, un edificio, para saber el grado de vulnerabilidad, lo primero que se busca es en qué año se construyó. Se construyó antes del 1979, entonces ahí automáticamente tú comienzas a bajarle puntuaciones. ¿Qué tipo de suelo tiene? Bueno, es un suelo arcilloso. Bueno, tú comienzas. El edificio tiene piso suave, como es el caso del ayuntamiento, que el lobby es un piso completamente suave que puede tener muchos problemas en caso de un terremoto, entonces también se penaliza. El edificio está en forma de L. ¿A qué se denomina un piso suave? Un piso suave se da cuando un edificio de multipiso, 4, 5 o 6 pisos, puede ser hasta de uno, el nivel, uno de los niveles tiene un 50% menos de rigidez. Es decir, que cuando se combina una parte fuerte, como es el caso de arriba, y en términos populares tú le pones unas canquiñitas, en términos relativos en la parte inferior, entonces cuando vienen las ondas de corte, las ondas transversales del terremoto, las columnas no están diseñadas para resistir cargas laterales, sino son puntuales, verticales, entonces resulta que el edificio no soporta. Si nos vamos en un campo efectivo, el llamado palo encebado, que ustedes ven que colocan en la parte inferior a lo más fuerte, usualmente, y después van subiendo, menor peso, pero ya las piernas de esos que son aparentemente fuertes, cuando se le van subiendo más peso, automáticamente comienzan a ceder, y en este caso el piso suave se ha detectado que es uno de los principales problemas. Por eso la embajada norteamericana en los años 80, 90, tiró una circular diciendo que todos sus embajadores y diplomáticos salieran de ese tipo de edificaciones. Y ese tipo de edificaciones ha fallado en toda parte del mundo. Por eso aquí hablamos que el Ulises Francisco de Payá tiene graves problemas de piso suave, un diseño estructural muy parecido al que colapsó en Puerto Plata. Entonces, otro tipo de vulnerabilidad tiene que ver un edificio construido en L. ¿Por qué? ¿Construido? En L. En L. ¿Por qué? Porque donde se une... Como el edificio del Ayuntamiento de Santiago, ¿verdad? Ese tiene un piso suave, que en el lobby tiene un piso suave en la sala capitular y tiene un piso suave en el Salón Juan Pablo Duarte. Es decir, que la alcaldía está llamada a hacer un reforzamiento porque nosotros hicimos un estudio de vulnerabilidad sísmica del ayuntamiento y la parte de los 3 cuerpos, que tiene 3 niveles, de 5 grados de calificación, está en 5, está en lo peor. Y el edificio en la parte de atrás, ahí no hay ningún tipo de problema de vulnerabilidad sísmica. Entonces,
todo está estudiado. Este método se han dado muchísimos cursos, ingenieros, para que sean los primeros que vayan a revisar. Luego, si el índice de vulnerabilidad da por debajo de 2, entonces automáticamente se entra a un segundo plano. Ese segundo plano ya es un especialista estructuralista que se tiene que buscar en el sector privado para que recalcule eso, entonces las autoridades den el visto bueno de nuevo, por lo que yo entiendo que hay que separar fronteras, de hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro, y cuál es la responsabilidad. En el caso del CODIA... Deja un segundito ahí, vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito. Seguimos esta conversación con el ingeniero Erwin Vargas, que es estructural. ¿Oficialmente usted es estructuralista? Yo manejo la estructura, pero lo manejo como profesión, pero más manejo lo que es la gestión de riesgo y lo que tiene que ver con la interacción de la mecánica, la gestión de riesgo, la vulnerabilidad de la edificación y sobre todo los estudios básicos que hay que hacer para uno saber que en verdad existe. Pero yo como ingeniero hago 1 o 2 cálculos anuales, lo que significa que para no separarme mucho de lo que es los nuevos avances que se tienen, porque aquí tenemos un buen equipo de estructuralistas que sí viven de eso y que nosotros tenemos que darle fe y testimonio de que esas personas que viven a tiempo completo, nosotros poderle dedicar, porque yo ahora mismo estoy dirigiendo la Fundación Dominicana de Gestión de Riesgo. Recientemente la asumí y parte de lo que nosotros vamos a hacer es precisamente comenzar a educar, porque nosotros tenemos informaciones bastante claras, precisas de la cantidad de energía sísmica que tenemos y hay un estudio también, un pronóstico de qué pasaría en Santiago en el caso de un terremoto de 7.5 en la cercanía de Santiago, donde más de 10.000 viviendas van a ser afectadas, más de 100.000 heridos, cerca de 2.500 personas, que no sería mucho para el tipo de evento, porque 2.500 personas en el caso de Santiago, no estamos hablando de una suma astronómica, sino una suma que tiene que ver mucho con las construcciones informales, con muchas construcciones que fueron aprobadas por el MIBE, pero no fueron construidas como se aprobó. Y entonces ahí vamos a tener muchas sorpresas, pero sí tenemos edificaciones muy identificadas y nosotros tenemos que dimensionar la capacidad de respuesta ante un desastre, porque lo que nosotros vimos en el colapso de Santo Domingo fue un ejercicio bastante rápido, porque en menos de 48 horas ya nosotros teníamos prácticamente resuelto el 90-95% de rescate y la recuperación. Imagínate tú en el caso de Santiago, donde tú ahora mismo a una emergencia y usualmente están llenas. Sí. ¿Qué respuesta nosotros podemos darle? ¿Dónde nosotros podemos darle los primeros auxilios que necesitamos? Entonces hay medidas que no nos cuesta nada, la preparación masiva de enfermeras, que estén habilitando en muchas de las marquesinas, ¿verdad? Para que cuando suceda esto, hasta que los hospitales y las fuerzas externas de ayuda puedan llegar a la ciudad de Santiago, entonces podemos dar respuesta, porque si con un edificio estamos tan ocupados, imagínate tú 10.000 edificios colapsados. Para empezar, están buscando frigoríficos en capacidad de poder almacenar los cadáveres. Sí, eso es una de las... Hay 30 y pico de cadáveres que no han sido identificados. Pero me preocupa que no tenemos un dimensionamiento de desastre que nosotros estamos esperando. Y eso es muy vital, tenemos el tiempo. Si nos ponemos en esto, podemos hacerlo a tiempo, como se le ganó el tiempo con el Hospital José María Cabral Ibáez. Santiago tiene algo bueno, es que los centros de salud van a tener una buena respuesta ante cualquier evento sísmico que se pueda presentar, porque las edificaciones fueron muy bien diseñadas y sobre todo una persona como Leonardo Reyes Madera, que cuando analizamos los centros hospitalarios más el regional, nosotros vamos a tener muchas buenas respuestas, pero no tenemos la capacidad para responder, porque usualmente con lo que tenemos en el día a día, están completamente llenos los centros de salud, pero es un llamado que hacemos, que tenemos que dimensionar la magnitud del desastre y que muchas veces la gente dice que los terremotos no se predicen. Los terremotos ya se están acercando, de cómo poder entender en qué periodo nosotros estamos con la mayor peligrosidad. Yo me arriesgué en Puerto Rico hace 5 años, donde di varias conferencias en varias alcaldías de allá, y yo le advertí que la República Dominicana, Cuba y República Dominicana estaban transitando el periodo de recurrencia, donde en cualquier momento puede haber un terremoto. Ya en Puerto Rico se dio, no el que yo estaba esperando, que era en alrededor de Mayagüez, que en el año 1918 produjo un gran terremoto y un tsunami.
Pero en Cuba se dio cerca de Santiago de Cuba y en República Dominicana estamos a la espera, no es que deseamos que llegue, No. pero la energía sísmica está ahí acumulada y en el caso de la falla septentrional tiene acumulada 4.9 metros de deformación elástica con energía suficiente para producir un terremoto de 7.5 a 8. Una pregunta ya que tenemos poco tiempo, ingeniero. Estoy viendo ahora que en los edificios de apartamentos, que muchos están destinados al alquiler de corta duración, como se denomina, se están haciendo anexos al lobby, de un lobby, y encima de ese lobby se están colocando las plantas de electricidad. También sufro frente a mi casa, a uno de los laterales de mi casa, están haciendo un edificio, están haciendo una fundación, no sé si para una cisterna o qué, y cuando encienden un rodillo que ahí hay, y tienen semana con ese rodillo ahí, cuando encienden el rodillo no es movimiento, nada más de encenderlo, mi casa que queda al otro lado de la calle, y que es de material poco pesado, en mayoría es de tabla, el techo es ligero, de shingle. Entonces vibra toda esa casa. Eso debe afectar a cualquier edificación. Correcto, ahí eso es lo que se llama una amplificación de onda. En el caso de un terremoto, los terrenos que son rocosos, las ondas van a pasar muy rápido y la edificación no se va a sentir tanto como en los terrenos arcillosos, que el problema de los terrenos arcillosos es que cuando hay un edificio que tiene algún grado de vulnerabilidad y las ondas amplifican, entonces el tiempo de interacción entre la onda sísmica y el edificio va a ser mayor. Al ser mayor, entonces ahí viene lo que es el colapso. En el caso donde tú vives, ahí existe arcilla, entonces esa vibración son muy parecidas a las ondas sísmicas, pero ahí te están produciendo quizá un pequeño terremoto de 2 grados, de 1 grado, de 2.5 grados. Entonces, eso se debe precisamente a la composición, la característica del suelo en donde tú estás, y que por lo tanto no es recomendable instalar plantas eléctricas encima de una edificación. Ahora, si tú diseñas una edificación para resistir ese tipo de movimiento y tú lo calculas estructuralmente como debe de ser, entonces no deberías de tener ningún problema. Pero las vibraciones te van desintegrando, porque muchas veces tú tiras un hormigón y si tú no lo vibras y le das la densidad adecuada, ese hormigón se te va a ir degradando, porque la gente se cree que muchas veces un hormigón, porque tú le pongas más varilla, no es verdad que va a ser más segura, no es verdad que porque tú le eches más cemento a una mezcla, va a ser más seguro. En ingeniería hay una combinación entre agregado, cemento y agua, y en el caso de la varilla, debe de haber un grado de una cantidad de varilla mínima y máxima, porque si tú le metes mucha varilla, entonces, cuando se está densificando el hormigón con el vibrador, los áridos no pueden pasar y entonces pueden producir las llamadas cucarachas, así que son unos huecos que se dan. Entonces ahí produce, y si tú le echas mucho cemento, entonces la resistencia también baja, porque la gente se cree como que echándole más cemento tú puedes producir mejor mezcla, y eso no es así. Por lo que recomendamos, Jaime, ¿verdad?, de que vamos a aprovechar la buena actitud del alcalde, el cual me dijo que... Eso le iba a pedir, la convocatoria que está haciendo, que va a hacer el alcalde. Sí, que anunciara ya esta información. Y yo le recomendé a él precisamente que lo dejáramos para después de Semana Santa, ya sí, que es un periodo... Para entonces nosotros sentarnos, y me dijo que le elaborara un documento para la invitación y el alcance que va a tener, no un seminario, una mesa de trabajo, ya con carácter nacional, para nosotros poder dividir la frontera, hasta dónde llego yo, hasta dónde llegas tú, cómo vamos a crear este mecanismo, porque era lo que me decía el alcalde, y quién va a pagar todas esas inspecciones. Ahora yo le dije, no, a través del método del FEMA, que es un método visual rápido, porque cuando uno ve una grieta, uno sabe por qué se produce esa grieta. Por ejemplo, cuando tú ves una grieta a 45 grados, tú le colocas una perpendicular y te va a indicar dónde se está asentando esa edificación. Y por eso se producen asentamientos diferenciales, y aquí en Santiago hay un edificio con asentamiento diferencial en la Avenida Monumental, no sé si tú te has dado cuenta, antes de la bomba, y entre la universidad y la bomba, unos edificios que están a mano derecha, que hay un edificio que se está inclinando, sí, y que eso es fruto de un asentamiento diferencial. En la marginal ahí. En la marginal, por lo que todo ingeniería está estudiado. Nosotros hemos dado cursos de hace décadas
el cual preparamos un cuerpo de ingenieros para poder identificar la tipología de la grieta, porque antes del desastre, el desastre da señales. O sea, eso es como cuando es un pleito en una discoteca. No es verdad que un pleito en una discoteca se va a armar, tú que tienes experiencia y yo también tengo experiencia, no se te arma de ahora, no, siempre hay una antesala. Hay una ¿Qué está pasando? Ese tipo de cosas. Entonces hay una ofensa a la palabra, ese tipo de cosas. Ahí viene el desastre. Muchas gracias al ingeniero Erwin Vargas, que ha estado con nosotros hablando de estructuras, un problema nacional que hay que enfrentar. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy.